Sol Minoldo es socióloga y nos va a ayudar a entender de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, qué factores intervienen para que en la Argentina se hable de un 42% de pobres en nuestro país. Soy Luciana Rubinge, estoy con Jimmy Persic. Gracias por atendernos, hemos conversado hace algunos días en la radio, ahora es la posibilidad también acá en DEC TV de poder contarles a todos los que están mirando qué es lo que se mide, cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta. Gracias por compartir este momento con nosotros. Hola, ¿cómo están? Un placer. Bueno, sobre qué medimos cuando miramos los indicadores de pobreza, nos estamos basando en una aproximación en base a los ingresos de las personas. Entonces tenemos dos cuestiones. Una es que fijamos un límite, una línea en donde culturalmente nos parece que estaría el límite debajo del cual tendríamos necesidades no satisfechas de consumo. Y después vemos si los ingresos de cada mes alcanzan para comprar esos bienes. Esto lo que implica es que por un lado, bueno, se puede cuestionar dónde está esa línea, ¿sí? Y el número en sí no nos dice mucho. Lo importante es ver cómo varía. Y lo que vemos en los números que nos han llegado del año pasado, a partir de la encuesta que se hace cada 3 meses, es que la pandemia implicó una caída vertiginosa en los ingresos de millones de hogares que de pronto quedaron debajo de la línea de pobreza de un mes para el otro. Esa fuerte caída la vimos ya en la medición de pobreza del semestre anterior. Pero acá hay una cuestión técnica que puede ser un poco confusa, y es que la medición de pobreza se hace cada 6 meses. Tenemos datos cada 3, pero la pobreza la medimos cada 6. Y pasa que en la primera mitad del año pasado, esos 6 meses tuvieron una mitad de un escenario de crisis, pero prepandemia, y una segunda mitad de una crisis mucho más cruda, que fue esta caída de los ingresos a la que me refiero, donde la pobreza trepó a niveles, digamos que históricamente solamente hemos tenido en momentos de crisis muy graves. Lo que vemos ahora es la pobreza del segundo semestre, de los segundos 2 trimestres, donde si lo comparáramos con el peor momento de la crisis de la pandemia, en realidad lo que veríamos es que hay una recuperación, es decir, una pequeña reducción de la pobreza. No vemos esa reducción porque estamos comparando, como les digo, con un promedio de 2 momentos, uno bueno y uno malo. Pero si comparáramos con el peor momento, vemos una recuperación, pero es una recuperación incompleta, ¿sí? No hemos llegado a lo que eran los niveles de pobreza ya altos que teníamos antes de la pandemia. Y es una recuperación que está un poco estancada, posiblemente por el retiro de los planes públicos de transferencias de ingresos, que fueron muy útiles en el tercer trimestre para compensar un poco los efectos de la crisis, y otro poco porque hay una recesión en el consumo. Hubo, digamos, una pérdida grande de los ingresos en muchos hogares que empezó, digamos, a activar este círculo vicioso donde la falta de consumo y por tanto de mercado para algunos productos hace que muchos servicios les vaya mal, quiebren, ¿sí? Y la economía se empiece a achicar. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Por qué, si la pobreza general, entiendo la discriminación y la disquisición que haces vos respecto del estudio, 42% de población general pobre, 57% en niños? ¿A qué se debe eso? Bueno, la realidad es que en Argentina es una característica estructural de nuestra sociedad esto de que entre niñas, entre jóvenes, la pobreza siempre tiene una incidencia mucho mayor que en otros grupos de edad. Esto tiene una explicación, diría que bidireccional. Por un lado, cuando uno tiene hijes, necesita que su ingreso laboral sirva para el consumo de más personas. Por lo tanto, es un factor de vulnerabilidad tener niñas en casa, ¿sí? El ingreso se tiene que dividir en más personas, y cuantos más sean, cuantos más niñas, entonces más la vulnerabilidad de caer en la pobreza, es decir, de que los ingresos no alcancen. Esto, entonces, de alguna manera fomenta a que las familias numerosas con muchas niñas estén en los deciles más bajos cuando pensamos en el ingreso por persona. Y por otro lado, tenemos que hay cuestiones demográficas que hacen que en las clases bajas la cantidad de hijes sea mayor también. Entonces se van como de alguna manera reforzando unos y otros
fenómenos. ¿Por qué en las clases bajas hay más niñas? Bueno, por un lado, por ejemplo, puede ser problemas de acceso a la educación sexual, por otro lado, problemas de acceso a métodos anticonceptivos que pueden hacer que las personas tengan más hijos de los que querrían tener. Muchas veces, muchas mujeres han intentado, por ejemplo, métodos de esterilización a los que tienen derecho y se han encontrado con muchísimas dificultades para lograr que les hagan caso y se cumplan sus derechos. Entonces, esto sumado a que inician familias a edades más tempranas, también da como resultado muchas veces que tengan más hijos. Entonces, más cantidad de niñas están en los tramos, digamos, si dividiéramos a la población según sus ingresos, de menos ingresos hasta más, en los tramos de menos ingresos. Entonces, por eso, como hay más niñas ahí, su participación es mayor ahí, la incidencia de la pobreza en ese grupo de edad es mucho más alta. Sol, ¿cómo se refleja, qué es lo que ocurre con los números de la pobreza en relación a las mujeres? Algo mencionabas, sin hacer el análisis detenidamente en las mujeres, pero ¿qué pasa cuando sos mujer y sos pobre? Bueno, el tema de las brechas de género es previo a la pandemia, ¿sí? Es un problema que tiene muchas aristas y tiene que ver con que las mujeres en general no tienen ingresos propios o tienen ingresos propios más bajos que los varones. Eso en promedio, ¿no? Si hacemos promedios. Esto se debe, en primer lugar, a una cuestión de que muchas mujeres realizan muchísimas horas más que los varones de trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, ¿sí? Y esa cantidad de horas que le dedican al trabajo no remunerado es más alta cuando hay más demanda de cuidado en el hogar, es decir, hay más personas dependientes, sobre todo niños pequeños. Entonces, en esos hogares, esas mujeres que en general son las que se ocupan de esas tareas porque hay una división sexual del trabajo y hay tradicionalmente una asignación de esos trabajos a las mujeres más que a los varones, les dificultan evidentemente la inserción en un trabajo que les llevaría más horas, ¿sí? En algunos casos hay una compatibilización, hay una inserción en el mercado, pero condicionada por este problema de tener que compatibilizar con otras cosas, entonces se insertan por menos horas, lo cual implica evidentemente menos ingresos. A veces se insertan también en trabajos que les permitan mayor flexibilidad laboral, y eso también puede suponer que sean trabajos más precarios, transitorios muchas veces, que también tienen menos ingresos. Y después dentro del mercado de trabajo también hay una cierta prevalencia de las mujeres en sectores de la economía que tienen remuneraciones más bajas, mayor desempleo, mayor informalidad laboral, todas cuestiones que terminan configurando en promedio una brecha salarial en perjuicio de las mujeres. Entonces, si miramos lo que son los ingresos individuales, es decir, los ingresos propios, nos vamos a encontrar que en los deciles de menores ingresos tenemos sobre representadas a las mujeres y en los deciles de ingresos más altos tenemos sobre representados a los varones. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia es un poco compleja en lo que ha generado en términos de ingresos, porque por un lado no parece haber perjudicado especialmente a las mujeres en términos de ingresos, sino que hizo algo así como emparejar hacia abajo, le pegó más fuerte a los ingresos masculinos sobre todo. Entonces casi que achicó la brecha en el peor momento, pero hay algo que no vemos en las mediciones de ingresos y que tiene que ver con estas horas de trabajo no remunerado, con las cargas en tiempo que ha significado la crisis cuando se suspendieron todos los servicios de cuidados fuera del hogar y cuando se suspendieron las clases y se agregó al trabajo de cuidado el trabajo de escolarización o el aumento del trabajo de escolarización, ¿no? Entonces, la pandemia es muy particular en incrementar esa presión sobre el tiempo de las mujeres y por tanto puede generar mucho agotamiento, mucho cansancio, sin que necesariamente eso se refleje directamente en los ingresos. Una pregunta más conceptual, teórico-conceptual. ¿La única forma de medir pobreza es por ingresos? ¿Hay algunas otras dimensiones para medirla o es eminentemente por ingresos? Hay otras formas de medir pobreza. De hecho, existen diferentes metodologías multidimensionales que pueden tener en cuenta cuestiones muy diversas, como incluso el nivel educativo de las personas. Y está una de las mediciones más clásicas, con más tiempo, es la de necesidades básicas insatisfechas, que nos da mediciones más estructurales y tiene que ver con el acceso a ciertos bienes básicos, ¿sí? Que una vez que accedemos
generalmente ya quedamos arriba de esa situación de pobreza, tenemos la necesidad satisfecha, ¿no? Hablo de, por ejemplo, ciertas condiciones de vivienda, ciertos servicios y demás. En cambio, los ingresos son una dimensión muy específica, más cambiante, ¿sí? Nos da menos dimensión de lo estructural, pero a veces nos muestra más rápido las modificaciones en la estructura social. Lo que pasa es que para hacer una medición, digamos, para hacer un cálculo de pobreza, primero necesitamos datos. Y los datos que tenemos, los más frecuentes, que son los de la encuesta permanente de hogares, que los tenemos cada 3 meses, lo que nos dejan más a mano es mirar los ingresos. Si yo hoy quisiera calcular cuál es la pobreza estructural en Argentina, tendría que ir a datos del censo que tienen más de 10 años. Y por lo tanto, hoy me dicen muy poco de la realidad social argentina. Claro, eso es muy importante porque además es difícil, qué rareza, ¿no? Esto de evaluar los números, digo rareza por la extrañez de que son números que están marcados, como bien explicaba Sol, y atravesados por la pandemia, parte de ellos, ¿no? Y que esa explicación también puede generar algún tipo de distorsión. ¿Cuándo debieran, suena fuerte hablar de este tipo de cuestiones cuando hablamos de personas y de un problema en la Argentina muy fuerte y muy triste y muy desolador, pero cuándo esos números debieran realmente reflejar ya la pandemia habiéndose atravesado? ¿Cuánto hay que esperar? Primero tendríamos que terminar de atravesar la pandemia para saberlo. Claro. Lamentablemente estamos frente a un panorama de mucha incertidumbre respecto de la situación sanitaria y no sabemos si van a ser necesarias medidas extremas, ¿no?, de confinamiento nuevamente que tengan un impacto enorme sobre la economía. Por otro lado, hay cuestiones que hacen a la economía mundial y que afectan directamente nuestra economía. El año pasado, parte del efecto de la crisis no fue solamente la suspensión de las actividades, sino una crisis económica que tuvo mucho que ver con una crisis a nivel mundial, con lo que pasaba con los mercados externos, donde también colocamos nuestras materias primas muchas veces, casi todas nuestras exportaciones están primarizadas, y también con un mercado en el que teníamos que conseguir parte de los insumos para poder producir. Digamos, cuando las cadenas de valor se interrumpen, toda la producción argentina puede sufrirlo, y entonces importa lo que pase con la pandemia en Argentina, pero también en el mundo. Para este año había algunas proyecciones muy optimistas, sobre todo en verano, cuando la pandemia parecía haber aflojado, aunque podíamos prever que la situación se iba a complicar, pero un poco por el optimismo de la vacunación, quizás se pensó que ya era todo un camino hacia la recuperación. Y ciertamente en estos 3 meses, seguramente si tuviéramos los datos, que todavía no son públicos, lo que veríamos es una recuperación de los ingresos. Pero no sabemos qué va a pasar a futuro, y hay otra cuestión, y es que esa recuperación de los ingresos todavía no es plena, y también hay un daño en los ingresos que se perdieron determinados meses. No es que esos meses simplemente yo no compré ciertas cosas, me privé, y después los meses que siguen ya normalizo mi situación y vuelvo como si no hubiera pasado nada. Cuando yo perdí los ingresos, muchas veces dejé de pagar la luz, dejé de pagar el gas y me endeudé, dejé de pagar el alquiler y me endeudé, o incluso saqué un préstamo con intereses altísimos, y por tanto ahora mis ingresos no solo me tienen que servir para mi consumo actual, sino para saldar deudas, ¿no? Entonces hay una cuestión de ese daño que queda, que lleva tiempo recuperar. Y diría que una cuestión clave para este año es que logremos una recuperación económica, un crecimiento del producto, pero sobre todo que ese crecimiento se produzca con políticas públicas muy activas de inclusión, de reglamentación del mercado de trabajo, unas paritarias que no nos dejen detrás de la inflación, porque el salario sigue perdiendo en términos reales, y eso evidentemente empeora la situación de los sectores más vulnerables, que están a veces apenas por arriba de la línea de pobreza, y dependen de que sus salarios no pierdan capacidad adquisitiva para no quedar debajo. Sol, clarísimo, y siempre es bueno brindarle a los televidentes y a los telespectadores la claridad en estos temas y tomarlo con absoluto detenimiento y responsabilidad y preocupación y ocupación. Muchas gracias. Por favor, hasta luego.